Okay, good morning guys. So today we are going to start with our first class of the second term. Entonces oficialmente empieza el segundo trimestre o el segundo periodo. So we are going to start with a topic that is modal verbs. This is the main topic. Este es el tema principal para este segundo periodo. So we are going to start with the presence of God. So let's remember that we are in the holy presence of God. Let's worship His holy name. Vamos a hacer el Padre Nuestro, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Okay, so the purpose for this class is to socialize the dynamics and the second term rubric. So in this class we are going to talk about the rubric and the dynamics for the class. En esta clase vamos a exponer como tal la rúbrica, vamos a mirar cuáles son los aspectos de la rúbrica, los temas principales para este periodo y además de eso ya como tal vamos a empezar a hablar de los temas, ¿ok? So, the contextualization and board, o contextualización y listón. So, the rubric helps us to know what are the topics that we are to develop in the academic term. At the same time, figure out the standards and the final purpose of the course. Entonces, ¿por qué es importante fijar la rúbrica de evaluación? Básicamente porque la rúbrica me explica a mí o expone como tal cuáles son las temáticas que se van a llevar a cabo y cómo vamos a ser evaluados. Entonces, por eso es importante tener clara cuál es la rúbrica. Por favor, por el modo yo les voy a estar subiendo la rúbrica para que por favor ustedes la tengan presente, la copien en sus cuadernos y si tienen alguna duda, la próxima clase que tengamos ya como tal clase virtual, pues poder exponer todas las dudas frente a la rúbrica allí. So the board are: what are the main topics proposed to the term, and which are the modal verbs and their uses. Entonces, una vez finalice esta clase, vamos a poder responder a las dos siguientes interrogantes que hacen parte del listón, como cuáles son los temas principales que se proponen para este periodo y cuáles son los modal verbs y cuáles son sus usos. So, the purpose term is expresar de forma verbal y escrita los deseos, metas y recomendaciones que tengo como proyecto de vida. Es decir, que una vez finalice este periodo, vamos a poder hablar de nuestras metas y del proyecto de vida que como tal queramos desarrollar. So, this is the rubric, and as you already know, we have three aspects to evaluate in this rubric. That is the affective, cognitive, and expressive field. So, afectiva 1. Demuestra interés por conocer los verbos modales para manifestar hábitos o rutinas. Cognitiva 1 diferencia las clases de verbos que existen para denotar una acción, hábito o obligación en un contexto determinado. Expresiva 1 utiliza los verbos modales para representar habilidades, obligaciones en su contexto. Valora la importancia de los verbos modales en la expresión de rutinas o hábitos familiares. Comprende el uso correcto de los verbos modales para integrarlos en oraciones extensas que describen una habilidad, obligación, necesidad, etc. Expresiva 2. Expresar de forma verbal y escrita los deseos, metas y recomendaciones que tengo como proyecto de vida. Afectiva 3. Se apropia de las habilidades comunicativas en el uso de los verbos modales. Cognitiva 3. Relaciona en textos de diferentes tipos el uso de verbos modales para integrarlos a su vocabulario. Y finalmente, que es donde queremos llegar, plantea situaciones de su vida cotidiana haciendo uso de verbos modales de manera oral y escrita. Por lo tanto, lo que se quiere con esa rúbrica es que usted no solamente alcance los estándares mínimos, sino que realmente sobrepase el listón. ¿Listo? So, I don't know if you have any doubt about the rubric.
Please copy in your notebooks this rubric, and if you have any question for the next class, you can, I don't know, tell us or tell me what is the doubt that you have. Entonces, por favor, copien la rúbrica en su cuaderno y si tienen alguna duda, en la próxima clase podrán expresar. So we are going to start with the modal verbs. What are or which are the modal verbs? The modal verbs are those: can, could, will, would, should, may, might, must, shall. El modal verb, primero que todo, ¿para qué se utilizan los modal verbs? Los modal verbs son como un tipo de auxiliar, o un verbo auxiliar más bien, que puede cambiar el significado o el sentido de nuestro mensaje. ¿Listo? Pero, sin embargo, vuelvo y digo, es un verbo auxiliar, por lo tanto va a necesitar de otro verbo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos verificar que están todos los modal verbs, pero además de eso vamos a necesitar otro verbo. Ese otro verbo va a ir en su forma base, o sea, sin conjugar. ¿Vale? Obviamente cada uno de ellos tiene una función, tiene un significado. Digamos que, por lo menos, para poder expresar la siguiente frase, me gustaría viajar. Ese me gustaría, el verbo principal es gustar, ¿cierto? Pero necesita de un auxiliar para denotar que es una posibilidad. Entonces ese ia, que sería me gustaría, hace parte del auxiliar. Si nosotros quisiéramos decir esto, esa palabra o esa frase en inglés, utilizaríamos el auxiliar would. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Entonces, I would travel to, I don't know, Canada. So, me gustaría viajar a Canadá. ¿Listo? Entonces, con este would vamos a tener esa terminación de esos verbos que expresan como esos sueños o deseos que tengamos. Sin embargo, el día de hoy, porque como notan son varios modal verbs, el día de hoy nos vamos a enfocar en dos, que son can y could. ¿Listo? Entonces, el can, este de acá, lo utilizamos para denotar acciones o expresiones de posibilidad o habilidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir que, no sé, puedo leer a puedo volar. ¿Listo? Entonces, este can es un modal que expresa el poder que tiene como tal el sujeto. Entonces, tú puedes caminar, tú puedes leer, tú puedes respirar. Para eso se utiliza el can. No es lo mismo decir, no sé, por ejemplo, en la típica pregunta de profe, ¿puedo ir al baño? Por supuesto que puedes ir al baño, porque tienes la habilidad de ir al baño. Pero que la profe o el docente te dé el permiso es otra cosa. ¿Listo? Entonces, por eso es importante diferenciar eso. Cada vez que utilicemos el can, lo vamos a utilizar para expresar eso, la habilidad que tengo yo como ser humano. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, yo puedo caminar, yo puedo correr, no sé, yo puedo nadar si sabes nadar, cosas así, ¿listo? Pero cuando ya expresamos como tal el poder del permiso o de la posibilidad, ya se utiliza otro tipo de modal verbs. Este could tiene dos usos. El could lo utilizo para expresar acciones de este can, pero en pasado. Por ejemplo, yo puedo nadar, lo utilizo con el can, ¿cierto? Pero digamos que si yo quiero expresar en pasado, entonces yo podría decir, yo podía nadar alrededor de 2 kilómetros, ¿sí? Es un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero decir, puedo ir al baño, ¿estaría bien utilizarlo con el can? No. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, I
I can read 2 books at the week. ¿Listo? Puedo leer 2 libros a la semana. Entonces vuelvo y repito, el can lo utilizamos para expresar habilidades que yo tengo. I can work 2 kilometers in an hour. Puedo caminar 2 kilómetros en una hora. No sé, vamos ahora a utilizar con el could. Entonces, como les decía anteriormente, este could lo utilizo para 2 cosas. Tanto para expresar cosas del pasado en cuanto a habilidad. Por ejemplo, I can read 2 books a the week. Si yo quiero, esto es en cuanto a presente. Si yo quiero decir que yo podía leer 2 libros a la semana, o sea, puede que ahorita ya no. Entonces ahí sería I could read 2 books a the week. ¿Listo? Entonces, esto es para expresar el pasado, pero también tiene otro sentido. Este could lo utilizo también para expresar posibilidades o de alguna manera es como invitaciones. Entonces es como cuando uno dice podríamos ir al cine. ¿Listo? Para eso utilizo ese could. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, hagamos ese ejemplo de poder ir al cine. Entonces we could go to cinema. Podemos ir al cine. Digamos que we could go to the cinema the next week. Podemos ir al cine la próxima semana. Entonces, el can habla sobre habilidades. Este could habla sobre habilidades, pero en el pasado. Y además de eso, habla sobre, no sé, de alguna manera invitaciones o posibilidades. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar las oraciones. Primero va el sujeto, luego va ese verbo modal y luego va el verbo sin conjugar. ¿Listo? En su forma base o en su forma infinitiva, como varios lo conocemos. Otra cosa muy importante, nunca en la vida vayan a utilizar un verbo modal y después del verbo modal escribir alguna preposición. Por ejemplo, to. Porque lo que hacemos es que a veces nosotros confundimos que el verbo sin conjugar va así, to read, pero no. Básicamente simplemente quitamos la preposición to y recuerden que después de un verbo modal como el can o el could, nunca va a ir una preposición. ¿Listo? Entonces ahí sería I can read 2 books at the week. Entonces espero que tomen apuntes, que si tienen alguna duda, pues por favor la hagan. Obviamente esto también se puede hacer en negativo, ¿no? Entonces I can't. Bueno, esta es la forma más corta de escribir el verbo. I can't read 2 books at the week. O sea que no puedo leer 2 libros a la semana. Puede que sea que lea uno solo. Entonces, como les decía, esta es la forma corta, pero también lo puedo hacer en su forma completa, que es cannot. ¿Listo? Así pegadito. Igual pasa con el could. Entonces, I could read 2 books at the week. Podía leer 2 libros a la semana. O I couldn't read 2 books at the week. Esta es la forma corta y la forma larga es I could not. ¿Listo? Y escribo también el verbo sin conjugar. Entonces se puede tanto en affirmative como en negative.
En interrogative ya sabemos que simplemente el auxiliar pasa a un primer puesto. Entonces, can you read 2 books in the week? ¿Por qué cambié de sujeto? Porque no tiene sentido preguntarme a mí mismo, ¿puedo leer 2 libros a la semana? Es más bien, ¿puedes leer 2 libros a la semana? ¿Listo? Y si la queremos hacer en pasado con could, sería could you read 2 books at the week? Recuerden que es importante siempre utilizar el question mark o el signo de interrogación, ya que si lo omitimos básicamente estaría mal escrita la pregunta. Bueno, es una regla gramatical importantísima. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Como tal, vamos a enfocarnos el día de hoy en estos dos, can y could. Recuerden, el can lo utilizamos para habilidades, el could lo utilizamos para hablar de esas habilidades en el pasado o invitaciones como tal o posibilidades, ¿listo? Entonces podríamos ir al parque o podríamos visitar a nuestra abuela, algo así, un ejemplo así, ¿listo? Entonces esta es la estructura como tal. Primero va el modal verb, luego va el verbo principal sin conjugar. Entonces recuerden que lo utilizo como un verbo auxiliar. So, what did we learn? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Básicamente que el tema principal de este periodo son los modal verbs. También vamos a echarle una pequeña ojeada al passive voice, que lo dejamos el periodo pasado muy superficialmente. Entonces este periodo también vamos a tener la posibilidad de repasarlo un poquitico. ¿Qué vamos a hacer? Después de ver este video es importante que por favor tome apuntes. Ya sabes, si tiene alguna duda, por favor hágala. También practique, le invito a que vea varios tutoriales o varios videos en YouTube que pues también expliquen a profundidad este tema y van a responder en Edmodo el quiz. Es un pequeño quiz sobre can y could, los dos modales que vimos a profundidad el día de hoy. Además de eso, recuerde que en el Edmodo también va a encontrar como archivo adjunto la rúbrica para que por favor la copie en el cuaderno. Entonces la próxima clase, que sí ya va a ser a carácter virtual por la videoconferencia, me van a preguntar todas esas dudas que surgieron de este video. No dejen de practicar, por favor. Les recomiendo que practiquen. Hay una página web que se llama British Council. Se escribe así, British Council. En esa página podrán practicar gramática, lectura, videos, listening, todo lo que quieran, para que por favor no pierdan la fluidez del idioma. Gracias por ver el video. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.